Adelante, profesores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no había estado en la sesión anterior, así que un gusto de conocerla y tener esta oportunidad de compartir lo que hemos hecho con mis colegas. Y agradezco la invitación de Claudia y de todo el equipo para conectarnos, aprovechando ahora que con Zoom se puede esto, también conectarnos con otras partes del país. Bien, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve la pantalla bien. Perfecto. Como decían bien, hoy día vamos a abordar principalmente los criterios pedagógicos para la selección de obras y orientaciones para la planificación, ¿sí? Entonces, la semana pasada, Maily abordó principalmente en relación a nuestra guía el capítulo 2, que tenía que ver con los conceptos asociados a los libros. Y hoy día vamos a focalizar mayormente en el 6, pero también vamos a abordar el 4 y vamos a ir viendo por qué están muy relacionados, ¿ya? Es decir, criterios pedagógicos para la selección de las obras y luego qué orientaciones pedagógicas cuando los vamos a usar y cuando vamos a exponer a los niños a los libros. Queríamos partir de una manera más interactiva y las queríamos invitar a que podamos revisar estos dos videos, ¿ya? Son dos videos de niños que tienen edades similares, ¿ya? Y que en ambos casos están en contacto con libros, pero quiero que busquemos qué diferencias vemos en cómo los niños se están vinculando, interactuando con los libros en estos dos videos cortos, ¿ya? Entonces, cuéntenme si hay algún problema para ver. Mira, una nuez. ¿Dónde va a guardar la nuez? La tiene escondida. ¿Dónde la va a guardar? ¿Aquí? No, es la entrada de la casa de Topo. Ahí está Topo. Oh. ¿Aquí? No, el nido está lleno. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Los pajaritos. Pío, pío, pío. ¿Cucú? El cucú está leyendo, Flor. ¿Aquí debajo? No, la roca pesa mucho. ¿Aquí? ¡Ah! Está el zorro. ¡No! ¡Es la casa de zorro! ¡Corre, corre, corre! Ese agujero en el árbol, él es el sitio perfecto. Ardilla tiene hambre. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! Ahora puede guardar la nuez en su trinquita, la huequita, ahí. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya. Bien, vamos a ver el otro al tiro. ¿Te gusta tu libro? ¿Sí, no? Esa página está interesante, ¿no? Está muy interesante esa página. ¿Sí? ¿Tú lo lees todo? Ya, queríamos hacer un pequeño espacio para que nos comenten qué diferencias aprecian en cómo los niños se están relacionando con los libros, y aquí queremos hacer una conexión con la sesión anterior, así que podemos traer cosas que nos hayan quedado de la sesión previa
si nos sirven. ¿Alguna idea que quieran compartir? Buenas tardes, soy Carnabello del Jardín Villancito. Hola. Hola, bueno, yo aprecié bien los videos y el primer video encuentro que hay como más interacción en cuanto al adulto con el niño, al leerles cuento, el niño también lo puede apreciar de mejor forma también. En cambio, en el segundo video yo lo veo más como uso de frazada que de libros al pequeño, sino que no hay como mucha interacción en cuanto a, no sé, pues podría verbalizar más el adulto de lo que está observando el bebé y tratar, no sé, ya que tiene textura el libro, tratar de ir incluyendo eso, que el bebé toque el libro, más que tenerlo como encima, como una frazada, por así decirlo. Ese es como mi punto de vista. Ujú. Quizás damos espacio para una o dos más nomás. Yo. Hola, mi nombre es Mirta, también de Villancito. Hola, Mira, Mirta. sí, mira, en el primer video donde yo creo que habría que recalcar el tema de la mediación del adulto ahí junto al bebé. Lo otro que también hay que darse cuenta en el tipo de libro que está utilizando, que seguramente ese libro, si se lo pasa al bebé, lo más probable es que se lo lleve a la boca, a diferencia del otro que tiene un libro con otra textura, de otro material. Y obviamente en el que tiene el otro libro que es como de género, el bebé lo toma como un objeto, como algo que no tiene mayor relevancia si es que no existe la mediación del adulto en este caso, como en el anterior. Muchas gracias, Mirta. Hola, por acá Natalia Alarcón. Bueno, comparto obviamente con las colegas esto de la mediación, ¿cierto? El tipo de andamiaje que hacen los adultos con el libro, como este tercer componente de esta triada de la lectura, sobre todo en las edades iniciales. También el propósito, o sea, la oportunidad más que el propósito, la oportunidad que tienen los libros, o sea, los niños con los tipos de libros es distinta. Por ejemplo, acá el niño que está con su mamá está conociendo el impreso, la convencionalidad de la lectura y de la escritura, cómo se utiliza el libro. Entonces es variado, ¿cierto? Es muy diferente a lo que se produce en el otro video, que falta, yo creo, no sé, creo que obviamente que falta esa mediación del adulto para construir nuevos aprendizajes relativos a este uso del libro. Ujú. Ya, vi que Tamara, y ahí tendríamos que parar para alcanzar a ver todo lo que teníamos. Está súper interesante lo que están comentando. Tamara. Hola, buenas tardes a todas. Yo creo que eh, sumando a lo que las colegas están comentando, también ver la materialidad del libro, porque el primero es un libro, claro, donde se narra algo, donde se está contando un cuento, entonces el adulto tiene esta mediación para que se produzca como la lectura del libro, pero en el segundo libro la materialidad es distinta. Entonces, el libro va más dirigido al tema de los sentidos, de que el niño manipule, porque también la acercación hacia la lectura es que el niño manipule por sí mismo el libro, porque no siempre el adulto va a estar mediando el libro, porque pensando en el futuro, el niño de por sí solo va a tener que tomar el disfrute del libro. Entonces, como este bebé todavía es pequeño y su disfrute va a ser a través de los sentidos, el primer libro cumple esa función, el que él disfrute y se acerque de manera más autónoma a lo correspondiente a su edad para la manipulación del libro, a diferencia del segundo libro que es ya más para que haya esta mediación del adulto, pero no siempre la mediación
es lo principal, porque lo que nosotros queremos conseguir a largo plazo, desde mi punto de vista, es que el niño tenga la capacidad de interactuar por sí sola por el libro. Ujú. Bueno, considero que es muy... Hay muchos de los elementos de la sesión anterior aquí, ¿no? O sea, podríamos conectar en la primera intervención, cuando dice como frazada el libro del segundo video, y otra compañera mencionó como un objeto, ¿cierto? Que este mismo segundo video el niño lo usaba. Entonces, es muy notorio, ustedes lo notaron aquí, cuál es el efecto que genera una mediadora en este caso, y cómo ese efecto de la mediadora permite que en el primer video este niño no solo acceda al libro como un objeto material, ¿verdad? Como una frazada, en fin, como algo a llevarse a la boca, sino como un objeto cultural. ¿Se acuerdan? Esas dos grandes distinciones de la sesión pasada. Y eso conecta mucho también con la sesión de hoy, porque el acceso en tanto objeto cultural solo es posible gracias a la mediación del adulto, en las etapas en las que los niños no saben leer por sí mismos. Y esa manera de acceder al objeto cultural se puede planificar, se puede preparar en términos de qué les vamos a decir, en términos de qué interacciones vamos a proponer, en términos de la manera como vamos a leer, en fin, en la manera como nosotros vamos a buscar que el niño o la niña activamente participe. ¿Ya? Y entonces esa es la conexión que queremos hacer entre la sesión pasada y esta. Es decir, la posibilidad de que los niños accedan al libro como objeto cultural pasa por nuestro trabajo técnico, nuestra preparación y nuestro trabajo previo y durante la misma lectura, ¿ya? Entonces, a ver, ahí está. Queríamos mencionar solo algunas de las razones por las cuales los libros son tan importantes. Hay otras razones que tienen que ver con el desarrollo socioemocional de los niños, pero aquí nos estamos focalizando en cuál es el impacto que tiene el acceso a los libros desde temprana edad en términos del desarrollo del lenguaje, ¿ya? La temprana exposición a los libros se ha visto muy asociada con diversas habilidades del lenguaje oral que son muy relevantes que se desarrollen antes de que los niños aprendan a leer de manera convencional, es decir, que puedan decir en voz alta algo que ven impreso, ¿ya? Todas estas habilidades que aquí se ven, como el vocabulario, la comprensión oral, el conocimiento del impreso, como mencionó una compañera cuando decía entender cómo funciona el libro, cómo se toma, en qué orden lo hojeamos, en fin. Y también el discurso narrativo es otra de las habilidades que lo potencian. También los libros son una puerta de entrada al conocimiento del mundo, al desarrollo y apreciación estética. Y por eso los libros tienen enormes posibilidades para el desarrollo de los niños. Ahora, ¿por qué en particular los libros? La explicación que se ha ofrecido de por qué estas habilidades del lenguaje oral se desarrollan son varias. Una es que los libros ofrecen una complejidad del lenguaje mayor que el tipo de lenguaje al que acceden los niños en las conversaciones cotidianas, ¿ya? Por lo general ustedes van a encontrar que en los libros hay estructuras de sintaxis, es decir, de cómo armamos las oraciones más complejas. Están presentes palabras menos frecuentes, más diversas, es decir, más diferentes entre sí. Otra razón es que los adultos, cuando nosotros, si yo misma, por ejemplo, midiera cuán complejo es mi lenguaje cuando le leo a un niño, mi lenguaje pareciera que es motivado por el mismo libro, mi lenguaje también se vuelve más complejo que cuando le hablo en cualquier otra situación cotidiana. Por lo tanto, ahí los niños están expuestos a interactuar con una
con un nivel un poco más desafiante, ¿ya? Entonces eso también ha sido una razón que se ha dado. Y por último, el hecho de que el libro es algo que tiene esta posibilidad de ser reiterada, es decir, que podemos siempre volver a leerlo con exactamente el mismo lenguaje, permite que paulatinamente los niños vayan participando, comprendiendo y apropiándose cada vez más de eso que está presente. Entonces por eso aquí tenemos varias razones para que podamos compartir luego a ustedes en sus comunidades de por qué son importantes los libros. Y además estas habilidades, se ha visto que en la medida que los niños más desarrollan estas habilidades tempranamente, más fluido es el proceso de aprendizaje lector posterior, y en el tema del lenguaje esto es algo muy acumulativo y que tiene unos efectos a largo plazo, ¿ya? Es decir, en la medida que los niños más posibilidades de expresión tienen temprana, más se benefician de las interacciones de los adultos, ¿ya? Más se benefician de nuevos libros, y así más van desarrollando todo lo que viene después en términos del lenguaje, de la lectura y de las posibilidades de aprendizaje que logramos a través de la lectura, ¿ya? Bien, ahora utilizando uno de los términos que nosotros usamos en el capítulo 4, criterios pedagógicos, aquí les mostramos cómo entonces los libros favorecen un abanico de habilidades del lenguaje oral, ¿ya? En nuestra guía están detalladas las definiciones de cada una de ellas, y queríamos ejemplificar al menos 3, que son las que quizás están son menos conocidas que otras, ya con videos reales, ¿ya? Y si después ustedes quisieran que profundicemos en alguna otra, bienvenido, y nos comentan, ¿ya? Entonces, por un lado, aquí les vamos a mostrar un video donde se ve a qué nos referimos con conocimiento de lo impreso. ¡Ay, qué bien leer! Entendí todo lo que me dijiste. Se fijan que aquí esta niña no está decodificando, es decir, las letras que va viendo no las va diciendo en su versión sonora una a una, pero está simulando esta actividad, siguiendo algunos conocimientos que ya tiene, es decir, que las páginas las avanzo de un lado hacia otro, que de esa manera recorro el libro, que parto desde una en donde visualizamos cuál portada hay, de arriba hacia abajo, en fin, de izquierda a derecha. Todas esas prácticas son más fáciles de reproducir a esta edad que la de decodificar, ¿ya? Y esa es una manera muy importante de apropiación de esta práctica tan compleja cultural llamada lectura. Veamos ahora otro ejemplo de discurso narrativo. Este es un niño que tiene 3 años y 2 meses, a él ya le han leído este libro y ahora él está recontando, como le llamamos en forma oral, parte de este libro en este video. Mírenlo. Ya el conejo su mamá no bebé y a Soncito se espera muy helado porque su mamá no estaba dejando y lloraba feliz y feliz hasta que ponga enojado porque su mamá no es feliz. Mira a Soncito. Entonces aquí podemos entender el discurso narrativo como la capacidad de los niños de poder expresar de manera oral una narración, ¿ya? Y esa narración puede ser de un libro o puede ser de una experiencia propia, de una experiencia del pasado. En este caso es de un libro que él ha escuchado y se nota que ha incorporado varios elementos de las estructuras de las narraciones. Por ejemplo, cuando dice algo así como feliz y feliz hasta que,
sea, sabe que hay una secuencia de acciones y de estados de los personajes que conducen a otras cosas. Ocupa ciertas figuras que aparecen solo en los libros. Nosotros no decimos, y yo estaba feliz y feliz, sino que esas son énfasis de las narraciones literarias, típicamente. Y está distinguiendo que hay ciertas voces que las dicen ciertos personajes y otras. Hasta aquí se alcanza a escuchar la mamá y un ratoncito. Y eso es un elemento importante de una narración también, ¿no? Que hay personajes y que los personajes tienen ciertas motivaciones. Y por último, a ver, parece que me salté uno, el de vocabulario. ¿Ya? Aquí vamos a ver algo, un extracto de una situación de aula real, en donde ya se leyó un libro, y luego se trabaja de manera explícita la comprensión de una palabra clave que es compleja o de baja frecuencia. Veamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros ensayábamos para preparar el número del circo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos? A ver. Entrenábamos bien. ¿Varias veces o poquitas veces? Varias veces hasta que salió bien. Eso significa la palabra de hoy día, ¿cierto? Ensayar. Significa que varias veces uno para lograr el objetivo tiene que hacerlo muchas veces. ¿Ya? Bien. Si se fijan, todas posibilidades que nos ofrecen los libros, y que las podemos planificar previamente para hacer un trabajo a partir de ellos. Entonces, de las distintas habilidades que les mencionaba, hemos visto conocimiento de lo impreso, vocabulario y discurso narrativo, y también tenemos otras habilidades posibles, conciencia fonológica, aprovechando algunas reiteraciones, o bien aprovechando onomatopeyas presentes en los textos. Podemos hacer un trabajo que enfatice ese otro tipo de habilidad. Vinculado con el de vocabulario, podemos aprovechar ciertos elementos que ya no solamente tienen que ver con palabras aisladas, sino con red de conceptos. No sé si conocen El misterioso caso del oso, que es un libro en donde hay un montón de ideas vinculadas a cómo funcionan los juicios, encontrar los culpables, los jueces, los testigos, en fin, y eso es un conjunto de conceptos vinculados, ¿ya? A eso nos referimos con vocabulario disciplinar o construcción de conocimiento, ¿ya? Y también comprensión oral. Comprensión oral refiere a esta capacidad para reconstruir una idea, reconstruir adecuadamente el significado de un texto escuchado, ¿ya? Bien, entonces, luego de estos videos, podemos, aquí, perdón, Gaby, no me acuerdo aquí dónde nos íbamos a hacer el traspaso. Sí. Acá. Ya. Hola, aprovecho de saludarlas a todas, buenas tardes. Y bueno, continuando entonces con la presentación, un punto que nos gustaría mencionar respecto a la guía fue las decisiones que tomamos respecto a cómo denominábamos los grupos de niños, ¿ya? En relación a la progresión del desarrollo del lenguaje. Si ustedes se fijaron, se pudieron leer la guía, en el capítulo 6 de las orientaciones pedagógicas nosotros hacemos referencia a los niños que aún no se han iniciado en el lenguaje verbal, niños que se están iniciando en el lenguaje verbal y los que están en pleno desarrollo, ¿ya? Entonces, los niños que aún no se han iniciado en el lenguaje verbal, podemos pensar en los niños que todavía están en una etapa de quizás balbuceo, o en esta jerga, como habla encadenada, como salía la niñita del video, del conocimiento de lo impreso, también esos niños que están en sus primeras palabras, ¿verdad? Entonces podemos hacer esa correspondencia con los niños más o menos de los niveles a la cuna. Si seguimos avanzando ya en la combinación de dos palabras, o las oraciones cortas, 3, 4 palabras, son los niños que se están iniciando en el lenguaje verbal, más o menos una equivalencia con los niveles medios, y los niños de nivel transición que ya deberían estarse expresando en oraciones de
4 palabras hacia arriba, oraciones un poquito más completas, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos que las oportunidades de práctica que tiene un niño es lo que finalmente determina mucho los niveles y esta progresión del desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, no quisimos encasillarlos necesariamente en los niveles de educación parvularia. Para hacer más fácil la lectura de la guía, hacemos esta asociación, ¿ya? Y podemos referirnos a los niveles y más o menos entender de qué niños estamos hablando. Pero también siempre tener muy presente que nosotros podemos estar en un nivel medio donde el niño todavía no se expresa verbalmente, todavía se siente más cómodo con gestos, ¿verdad? Con palabras que no se le entienden, y esto puede extenderse mucho más también a partir del contexto de cada uno. Ustedes tienen mucha más experiencia que nosotras en eso, son las que están con los niños todos los días, así que probablemente entienden bien a lo que queremos referirnos con esto. No necesariamente entonces hacer esta correspondencia 1 a 1 entre los niveles del desarrollo del lenguaje y los niveles de educación parvularia. Ya ahora, para efectos prácticos, podemos sí entenderlos de esa manera. Susana, parece que me tienes que autorizar para pasar, ¿o no? A ver. Es que no te escucho. No te escucho. Es que no sé si eso ¿Me se estás puede pasando hacer. tú, parece? Sí. Ya, pásame tú entonces. Ya, entonces, lo que queremos hacer ahora es ocupar la gran parte de lo que nos queda del taller en que ustedes puedan ejercitar en relación al pensar ciertas orientaciones de cómo trabajar un libro en específico. Y antes de partir con eso, entonces queríamos mostrarles el ejemplo que nosotras propusimos en la guía, que es con el libro Vamos a cazar un oso, ¿ya? No sé si conocen este libro, han tenido posibilidad de leerlo, de escucharlo. Lamentablemente me olvidé adjuntarlo. Visto. Ya, qué bueno, ya. Ojalá que sea así para la mayoría que lo haya podido ver o leer. Entonces pueden recordar en la historia de esta familia, ¿verdad? Que va pasando por distintos escenarios, distintos paisajes, y en la medida que va pasando por distintos escenarios se van haciendo onomatopeyas y sonidos alusivos, ¿verdad? En esta cacería que ellos van a buscar un oso. Salen a cazar un oso, ¿verdad? Entonces, en este libro, tal como aparece ahí, ¿verdad? Nosotros distinguimos qué habilidades del lenguaje, de las mismas que Susana mostró previamente, este libro son las que más favorece, ¿ya? Y en este caso tenemos el conocimiento del impreso, tenemos vocabulario, tenemos la conciencia fonológica, la comprensión oral, discurso narrativo. Básicamente este libro nos podría servir para planificar un trabajo con cualquiera de esas habilidades, ¿ya? Ahora, en relación al conocimiento de lo impreso, nosotras también partimos de la base que cualquier libro, cualquier tipo de libro, sirve para trabajarlo, para potenciarlo, en la medida que el niño tenga la posibilidad de explorarlo, manipularlo directamente, y también observar el modelado de cómo un adulto lo usa y lo lee, lo manipula. Así que esa habilidad está en todos los libros que nosotros proponemos en el repertorio, ¿ya? Entonces, dejando de lado eso del conocimiento del impreso, acá tenemos las otras habilidades para las que podría servir este libro. Y en este caso, vamos con la próxima. Quisimos mostrarle un ejemplo concreto de cómo podríamos usar cómo vamos a cazar un oso, por ejemplo, para conciencia fonológica, ¿ya? Pensando en orientaciones que pudieran servir para cada uno de estos niveles, o para niños que no se han iniciado en el lenguaje verbal, que se están iniciando o que ya lo están plenamente desarrollando, ¿ya? Antes de leer esto, también aclararles que cuando hablamos de orientaciones para la planificación es porque son ideas. Nosotros no proponemos aquí la planificación propiamente tal, sino que son ideas que ustedes puedan tomar y puedan llevar a un formato de planificación que más les acomode, ¿ya? En cada centro, dependiendo de la modalidad, pueden tener distintos formatos. Bueno, en general ustedes todas ocupan un formato similar, pero en otros contextos, en otros centros educativos, ¿verdad? Puede haber otra modalidad. Entonces la idea es que estas orientaciones sean lo suficientemente flexibles para que cada tomador de decisiones, educadora, ¿verdad?, pueda llevarlo a una planificación en un formato que le acomode para trabajarlo en la sala, ¿ya? Por eso son orientaciones. Entonces, en este caso, una orientación que nosotros podríamos dar para trabajar la conciencia fonológica con niños, los más pequeños, ¿verdad?, consiste en personalizar y reiterar onomatopeyas mientras se lee,
o en otros contextos de interacción también, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, los sonidos que aparecen, el plochi, plochi, plop, ¿verdad? Cuando están pisando el barro, podemos repetirlo en el momento que leemos el plochi, plochi, plop, pero también después en otro momento que estamos en el patio, ¿verdad? Y los niños estamos caminando y hagamos el sonido del plochi, plochi, y los invitamos a repetir también este sonido en voz alta. Puede ser en un momento de la muda, con una guagua, ¿verdad? Que yo le tomo sus piecitos después de haber leído el libro, ¿verdad? Y ya jugué con los sonidos durante la lectura, y yo repito, entonces le tomo los piecitos y hago plochi, plochi, plop, ¿ya? Entonces estoy ahí también personalizando la onomatopeya porque estoy haciéndola al ritmo del movimiento de sus pies, ¿verdad? Estoy en otro contexto de interacción que no es necesariamente cuando leí el libro. Y con eso entonces estoy potenciando, ¿verdad? Invitando, bueno, primero que el niño me escuche, eventualmente también que reaccione a esto, ¿verdad? Y pensando en un sala con una mayor, un niño que quizás ya pueda animarse a repetir también lo que estamos verbalizando. En el caso de los niños que se están iniciando ya en el lenguaje verbal, avanzamos un poquito más en términos de dar turnos para repetir las onomatopeyas cuando corresponde en el texto, ¿ya? Entonces, si yo voy leyendo la parte del texto donde dice un bosque verde y oscuro, por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar, ni modo, lo tendremos que atravesar. Y hago una pausa, ¿verdad? Para que los niños en este caso sean los que digan tupiti, 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 ta. Siempre después de haber leído el libro yo previamente, ¿verdad? Ya ellos varias veces he leído el libro, ellos ya más o menos saben los sonidos que vienen en ese paisaje, en ese pasaje del libro, ¿verdad? Entonces los animamos a repetirlas en el momento que corresponde en la lectura, ¿sí? Y por último, un ejemplo para el nivel transición sería buscar palabras que riman en la misma lectura, en este caso, porque hablamos de este oso, ¿verdad?, que es fastidioso, y en otra página nos cuentan que es horroroso y monstruoso. Entonces, en la misma lectura, después de haber leído el mismo libro varias veces también, podemos invitarlos a recordar qué palabras riman con fastidioso en este caso, ¿sí? Recuerden si tienen dudas, preguntas o comentarios que las pueden ahí dejar en el chat, ¿ya? Vamos a seguir avanzando con otro ejemplo, con el mismo libro, en este caso con la habilidad, con el vocabulario, y nuevamente entonces podemos ver cómo el libro sirve para todos los niveles en la medida que la mediación sea la adecuada, ¿verdad? Y ajustemos entonces la experiencia con la habilidad que queremos desarrollar. Entonces, en este caso, el vocabulario, podemos estar sentados con una guagua, ¿verdad?, en el pasto, y repetir en voz alta, simplemente repetir en voz alta la palabra pasto, tocarlo mientras se nombra, con las manos, con los pies, ¿verdad? Y describir el pasto en voz alta mientras se nombra. El pasto es largo y suave, el pasto es verde, huele muy bien, ¿ya? Entonces, luego de haber leído el libro donde la familia pasa por esos pastos largos, ¿verdad? Yo salgo al patio con una o dos guaguas, ¿verdad? Uno o dos niños pequeños, nos sentamos en el pasto y verbalizamos mientras estamos ahí sentados. Mientras tocamos el pasto repetimos la palabra y además añadimos palabras nuevas que lo describen, ¿sí? Entonces, en este caso, simplemente nos estamos deteniendo en una parte del libro muy, muy acotada. Con las guaguas, por ejemplo, podemos simplemente leer solo esa página que se refiere a cuando cruzan el campo de largos pastos verdes, ¿ya? Y quedarnos con esa página, con esa parte del libro muy puntual, y en este caso después en la hora de patio retomarla cuando podemos sentarnos en el pasto, ¿ya? Y hacer la conexión entonces entre la lectura y una palabra específica de la lectura, que en este caso es la palabra pasto, ¿ya? En relación a los niños que se están iniciando en el lenguaje, podemos invitar a los niños, a uno, a una niña en particular, ¿verdad?, a describir uno de los paisajes del libro, ¿ya? Puede comenzar el adulto en la medida que dice, por ejemplo,
la familia está pasando por el bosque, ¿verdad? El bosque es verde y oscuro, eso es lo que dice el libro acá. ¿Cómo podemos describir un bosque? ¿Qué más podemos decir de él? ¿Ya? Y podemos hacerlo a partir de la imagen o a partir también de la representación mental, el conocimiento previo que tenga el niño respecto a lo que él entiende por un bosque, y puede ser que algún niño diga palabras aisladas, que otro elabore ya en una oración cortita. Estamos invitando a describir. Por lo tanto, usando palabras sofisticadas y nuevas en su descripción. Y para el nivel transición, sí podemos enseñar explícitamente el significado de una palabra nueva, más o menos como vimos en el video de recién, ¿verdad? Donde tomamos una palabra, en este caso yo me quedé con las mismas de conciencia fonológica, que además son palabras que son muy buenas para enseñarlas explícitamente, porque son definiciones que no necesariamente el niño las sabe por exposición. Entonces, palabras como fastidioso, horroroso, monstruoso, son palabras que generalmente están en los libros, ¿ya? Como lo que hablaba Susana respecto al lenguaje más complejo que nos presenta la literatura, ¿verdad? Entonces, son palabras que vale la pena detenerse en ellas, trabajar este significado, ¿ya? Porque probablemente son palabras que vamos a volver a encontrar en otro libro que leamos más adelante, ¿ya? Entonces, este trabajo ya explícito de enseñar una palabra nueva de vocabulario a los niños puede hacerse también en el nivel transición. Entonces, para ir redondeando también aquí ya un poco sintetizando nuestra propuesta, primero están los niveles, ¿verdad?, que conversamos, la progresión del desarrollo del lenguaje, y en relación al libro, primero entender que un mismo libro se puede leer más de una vez, ¿ya? Y Susana también ya se refirió a esto en un comienzo. Un libro puede leerse una semana completa, de lunes a viernes, con distintas intencionalidades, con distinta intención pedagógica cada uno de los días. Podemos dedicarnos a una habilidad en especial cada día. También podemos leerlo y trabajar la misma habilidad varios días seguidos si considero que mi grupo así lo requiere y está interesado y motivado en, por ejemplo, en este caso que se presta tanto para trabajar las onomatopeyas, ¿verdad? Yo podría estar varios días en eso. Y también podría estar varios días haciendo preguntas en relación a la comprensión oral, porque también se presta mucho para generar preguntas inferenciales y de descripción, etcétera. Entonces esas decisiones se toman a partir de las características del grupo, ¿verdad? Un mismo libro también se puede leer entonces en los distintos niveles de educación parvularia, ¿ya? Y es ahí entonces el mediador el encargado de hacer este ajuste, de definir la habilidad y de planificar una experiencia que sirva para ese propósito. ¿Se puede leer utilizando distintas estrategias didácticas? Claro, porque yo puedo hacer una lectura dialogada, compartida, ¿verdad? Donde yo interrumpo la lectura para hacer preguntas en un momento preciso, interrumpo la lectura para que los niños puedan ellos repetir las onomatopeyas, ¿verdad? Pero también un día puedo leerlo sin interrupción, por el goce de escuchar, ¿verdad?, el ritmo de esta lectura que es tan divertida en este caso, de escuchar estas onomatopeyas, de ver cómo además ir gozando las ilustraciones de la familia que va pasando entre un paisaje y otro, ¿verdad? Y lo puedo leer sin interrupción por ese goce estético del libro en sí, ¿verdad? Y también sería muy adecuado poder dejarlo en la repisa que yo tengo como biblioteca de aula, por ejemplo, en su formato que sea más adecuado para cada nivel. Nosotros escogimos este libro precisamente porque es un libro que podemos encontrar en dos formatos, en cartón, ya más apropiado para los niveles, los niños más pequeños, y también en hojas de papel más delgadas, que es un formato de un libro un poco más grande, quizás para niños ya de nivel transición. Entonces puedo ajustar y dejarlo a mano de los niños, de manera que ellos puedan hacer una lectura independiente del texto, cuando así puedan hacerlo en algún momento de la jornada. Cuando estamos hablando de lectura independiente, nuevamente no estamos hablando de decodificación, sino que estamos hablando de poder ejercitar alguna o varias de estas habilidades que ya hemos mencionado previamente, ¿verdad? Donde el niño pueda tomar el libro y explorarlo de manera independiente, y se puede detener mucho tiempo en la página que él así lo prefiera, ¿verdad? Que es un espacio mucho más distinto a la lectura colectiva del mismo libro, ¿ya? Entonces ahí están las distintas estrategias didácticas.
Y también sabemos que un mismo libro se puede leer varias veces para lograr objetivos de aprendizaje de distintos ámbitos, y en eso nos vamos a detener, ojalá que alcancemos después del trabajo en grupos, ¿verdad? Pero ya este libro, de por sí, si ustedes conocen la historia, podemos imaginar, podemos pensar, ¿verdad?, que nos sirve para mucho más que solo el lenguaje verbal y lenguaje artístico, también sirve para la exploración del medio, y para el desarrollo personal y social, etc. Susana. Entonces ahora sí queremos invitarlas nos vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Un grupo va a trabajar con Susana, con el libro Ramón Procopón, y el otro grupo se va a quedar conmigo y vamos a trabajar con el libro La Ola, y la invitación entonces es a proponer orientaciones pedagógicas para trabajar una de estas habilidades del lenguaje, con las que acordemos ahí en el grupo, para los 3 niveles de niños, que ahí se los ponemos nuevamente para que los tengamos como a mano. Entonces dejamos a Susana, que está ahí a cargo de la gestión, ella nos va a dividir, y tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 3:20. Media, lo dejamos hasta las... ¿20 minutitos, Susana? Sí. Ya, 20 minutos por grupo para que después podamos compartir y hacer un cierre. Estamos pensando hacerlo al azar, que quizás es más fácil para poder construir los grupos. Denme un minuto. Como lo vamos a hacer al azar, Claudia, Michelle. Como lo vamos a hacer al azar, en cada uno de los grupos quedan personas que trabajan en los distintos niveles, por lo tanto cada una podrá aportar desde lo que sabe, desde su quehacer, a las orientaciones de ese nivel específico. Un poquito de paciencia. Sí, no hay problema. Sí. Esta es la parte... 11 y 12, ahí, ya. Ya, dejé en una sesión a Cheri, Claudia y Michelle, ¿ya? ¿O se quieren repartir también? No sé. ¿Las puede repartir? Yo creo mejor, si se puede. No Sí, sé, Susana, mejor repartir. Como quieran. ¿Las reparto también? Ya, genial. Ahí está. Ya, nos vemos entonces. Yo tengo que entrar después al grupo. Perdón. Gabriela va a estar en el 3, y entonces yo voy a entrar al 2. Ya, ahora nos repartimos. Chao. Chao. Hola. Aquí llegué. Les voy a compartir para que visualicen. En el fondo les voy a mostrar, miren. Nosotras vamos a trabajar con Ramón Procopón, ¿ya? Ya. ¿Lo pudieron ver? Sí. Sí, lo pude ver. Genial. ¿Hay alguien que necesite que le haga un resumen del libro para que todas podamos participar? Sí, yo por favor. Ya, entonces alguna compañera que haga un resumen, por favor. Si quieren, yo le hago un resumen. Genial, Carla. Ya, Ramón Procopón trata de un niño que está siempre preocupado. Durante la noche se preocupa por muchas cosas y la mamá siempre le dice que no se tiene que preocupar, el papá también. Un día va a dormir a la casa de su abuela y su abuela le dice también a Ramón que está preocupado siempre. Y la abuelita le pasa unos muñequitos, que no recuerdo muy bien los nombres, pero... Quita pesares. Eso, quita pesares.
que esos pequeños muñecos quitapesares, él les dijera sus preocupaciones en la noche antes de dormir y los dejara debajo de la almohada para que él pudiera descansar bien. Y al principio le funcionó súper bien, pero después se empezó a preocupar por los muñequitos quitapesares, qué pasaba porque le transmitía todas sus preocupaciones. Así que Ramón estaba preocupado y se le ocurrió una genial idea de hacerle a los muñecos quitapesares otros muñequitos quitapesares para ellos. Así que los fabricó y ahí pudo dormir tranquilo porque él sabía que los muñecos quitapesares también tenían como para desahogar sus preocupaciones. Y eso es como bien lindo el libro, me gustó bastante. Y creo que son, bueno, dicen que son muñecos quitapesares, se usa mucho en la cultura ya no me acuerdo si es Venezuela o no. Parece que era No Guatemala. Guatemala. Me parece. Sí, Guatemala. Así que eso, yo encontré bien Gracias. bonito el libro. Gracias. Eso es como un pequeño resumen. Qué lindo. Sí, además que muestra mucho la experiencia de temor de los niños, muy, muy gráficamente también. Qué bonita igual la experiencia para poder practicarla porque, bueno, igual es bueno saber ese tipo de cosas porque como en los jardines igual se trabaja con otro tipo de cultura, es bueno saberlo. Exacto. Bueno, entonces la invitación es que nosotras, con lo que ya manejamos del libro, podamos, primera decisión, tomar una de las habilidades del lenguaje que hoy día revisamos, y hacer una propuesta para los 3 niveles. Sala cuna, niveles medio y transición. Sala cuna quizás lo podemos ver más lejos, pero nos podemos basar solamente en una imagen, en una página, ¿ya? Entonces la idea es completar una tabla como esta, como la que mostró Gabriela vamos a cazar un oso, ejemplificando conciencia fonológica, era una, o vocabulario. Hacen lo mismo con la habilidad del lenguaje que en grupo escojamos, ¿ya? Aquí quizá la estimulo a tratar de tirarnos a la piscina con alguna que trabajen menos, de manera de aprovechar e incorporar algo nuevo, y aprovechar que somos muchas, somos como 11 o 12, para aprovecharnos y pensar entre todas la propuesta. Si quieren, porque ustedes yo me imagino que no tienen acceso al PPT, así que yo puedo tomar nota si quieren. Ya, disculpa, es como ir dando ideas, es que justo me estaba con mis hijas, entonces por eso no puse atención. Sí, no hay problema, Vania. No, es como dar ideas de las estrategias, cómo vamos a desarrollar el libro en total de los niveles. Claro, o sea, la primera decisión sería, para aplicar las cosas que hoy día hablamos, que escojamos una habilidad del lenguaje de las que están aquí, ¿cierto? Ramón preocupó, nosotros en la guía proponemos que podemos abordar o vocabulario, conocimiento del impreso, comprensión oral o discurso narrativo, ¿ya? Entonces que primero escojamos esa, y una vez que tenemos ese consenso, escribamos algunas orientaciones para trabajar esa habilidad con este libro para sala cuna, una orientación para nivel medio y una orientación para transición, de esa misma habilidad. ¿Sí? No vamos a planificar así como lo hacemos tradicionalmente en un formato especial, sino que tomar ciertas decisiones más generales. Les voy a mostrar nuevamente algo, tendría que verse como esto. Conciencia fonológica, vamos a cazar un oso, los que explicó Gabriela, ¿verdad? Primero, cómo trabajar onomatopeya con niños más pequeñitos, luego darle la oportunidad al niño que repita algo sonoro, y luego palabras más complejas que riman, o lo mismo con vocabulario. Es decir, poder utilizar esa habilidad e identificar los distintos niveles de complejidad para cada nivel. ¿Se entiende la propuesta? Sí, gracias. Sí. ¿Podría volverlo, por favor, al primero que mostró donde salían las habilidades? ¿Esa? Esa sí.
Gracias. Lo voy a agrandar un poquito porque está un poco chico. Ahí. Entonces aquí, ¿cuál de estas habilidades les parece que podría ser interesante intentar abordar? Y nuevamente las estimulo a que tratemos de usar alguna que sea más novedosa o que para traer algo nuevo a los centros. Por ejemplo, vocabulario ya lo modeló Gabriela. Entonces yo propongo que no consideremos vocabulario. No sé qué les parece a las colegas que tratemos comprensión oral. No sé si les parece. O igual puede ser conocimiento de lo impreso. Sí, igual estoy de acuerdo. Es que en realidad, yo viéndolo desde mi punto de vista, va a depender cómo uno lo trabaje nomás, porque se pueden trabajar todas, pero de diferentes formas para los niveles. Claro, va en la forma en que lo medies con el niño y dependiendo de la edad, porque se puede trabajar hasta desde la cuna, como mencionaban anteriormente en el mismo taller. Así que no debe haber un problema como para trabajar una de esas habilidades, pero como dice Susana, igual sería bueno tomar algo que sea como más desafiante, como para no trabajar lo mismo siempre o el mismo ejemplo que se dio de vocabulario. Exacto. En ese sentido, quizás comprensión oral es más desafiante que conocimiento de lo impreso, es mi opinión, pero claro. Veamos qué opinan la mayoría. Tenemos que estar todas de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, yo de acuerdo igual. ¿Sí? Ya, entonces vamos a poner eso. Ahí. De acuerdo igual. Ya. También aquí echemos mano a los ejemplos que salían en la misma guía respecto a comprensión oral, que estaba ejemplificado en el capítulo 6. Aquí voy a poner comprensión oral. Hagamos una lluvia de ideas, ¿les parece? O sea, si alguien quiere decir algo para transición, para nivel, o diga algo nomás de qué podríamos tomar del libro, Ramón Preocupón, y que después lo ubiquemos en alguno de los niveles. Esa es una idea. Otra propuesta que hago para abordar esto es que primero identifiquemos ciertas ideas que son claves del libro. Eso es algo que se hace para desarrollar comprensión oral. Primero nosotras como revisar el libro, identificar partes claves que requieren nuestro andamiaje para que sean comprendidas del libro. Es decir, algunas partes que son más complejas de entender. Entonces, podemos hacerlo a partir como de lo que cada una recuerda, o bien hacemos una revisión del libro. A mí se me ocurren los niveles más pequeños, por ejemplo, llevando la narración del cuento, que decía que le contaba como los problemas a unos monitos, decía, ¿o no? Algo así. Sí. Podría ser quizá adaptarlo a un títere y en los niveles más pequeños, donde se dialogue con ellos o se trabajen las emociones. Algo así se me ocurre. Ajá. A ver, tenemos aquí una súper buena idea, porque el tema de utilizar algunos objetos materiales que conecten con el libro para niños más pequeños es muy significativo, ¿verdad? Entonces tú, Cindy, ¿verdad? Sí. ¿Lo propusiste? Sí. ¿Hay alguna parte aquí, pues, quizá? O sea, podríamos seleccionar, entonces tenemos, por ejemplo, este momento en donde igual hay bastante texto, pero aquí se explica lo de los monitos quitapesares.
Tenemos también aquí. Se puede contar en el momento, por ejemplo, donde no sé, un niño se la cuna mayor, quizás tenga, no sé, alguna rabieta o algo, y llevarlo como un rinconcito donde saque el títere y pueda mediar con él. Así se me ocurre. Incluso así como los monitos que se está viendo en la imagen, se podría trabajar la interculturalidad. Hola. Hola. Soy Paula y estaba pensando y escuchando a la colega, estaba pensando para los niveles medios, quizás también como siguiendo la misma idea de Cindy, que quizás puedan confeccionar los niños de los niveles medios sus propios títeres, y en ello, como el texto en sí, el cuento habla de mucho de las emociones, ¿no es cierto?, de cómo está, de lo que les frustra, de sus miedos, ahí también se puede trabajar en la parte de las emociones también con los niños más grandes, y ellos pueden, vamos a ver las habilidades de, hoy lo olvidé, ¿me pueden recordar la que elegimos? ¿Comprensión oral? Esa, los mismos niños pueden, no sé, dramatizar o actuar con sus propios títeres la parte que más les gustó del cuento. Sí, o el títere también puede ser el quitapesares para los niños mayores, que ellos puedan crear sus quitapesares. ¿Me escuchan? Sí, yo estoy tomando nota. Sí. Después hacemos un momento como de ordenamiento, ¿ya? Quitapesares. Entonces, crean y utilizan sus muñecos quitapesares. Ahora, ¿los utilizan? Ahí me perdí un poco, por favor, recuérdenme. ¿Cómo intencionaríamos que los utilicen? Cuando ellos se sienten como Ramón el Preocupón, como lo mencionaba Cindy, cuando quizás no saben cómo expresar esa emoción de rabia, de miedo, de distintas emociones que se les presentan durante el día. Entonces, para ayudarlos en ese proceso, ellos puedan tener a este quitapesares, donde este quitapesares lo pueden compartir desde el hogar hacia el jardín, para que ellos lo sientan cada vez más cercano. Ya. Les hago una pregunta aquí. ¿Cómo se imaginan conectar el libro con las propuestas que están haciendo para los distintos niveles? Por ejemplo, en nivel medio y en sala cuna. No sé si se entiende, pero por ejemplo en sala cuna yo pienso que ¿qué nos pasaría si leemos todo Ramón Preocupón a niños de sala cuna? Menor estoy pensando, por lo menos. No lograrían comprender gran parte del texto. Es difícil. Esa parte no se debe leer, considero yo que es más ir mostrándoles las imágenes y lo que uno va reconociendo en ellas como para que él vaya viendo también se trata el cuento, pero sin palabras tan complejas. Por ejemplo, el niño preocupado, no sé decir como o mostrarle como con nuestro rostro las diversas emociones que muestran las imágenes. Exacto, eso opino lo mismo. Claro, porque el texto completo no se lo podemos leer porque es muy largo, muy extenso. Sí. Pero ellos con nuestra expresión pueden saber de qué se trata más o menos lo que están observando en las imágenes. Entonces, ¿qué les parece si seleccionamos? Propongan ustedes qué página seleccionaríamos para conectar de este libro en un nivel sala cuna, pensando en todos los momentos en que se le ve preocupado. Por ejemplo, aquí dice, ahí se ve preocupado, pero dice, le preocupan cosas. Aquí no hay como evidente razón para conectar visualmente. ¿Qué le preocupa? Porque está, claro. Cuando la imagen esa de los sombreros o de los zapatos. Por ejemplo, los sombreros. Podríamos trabajar teniendo un sombrero a mano o mostrándole los zapatos. Los zapatos. Expresar con eso, pues, con los objetos. Claro.
También Yo tenemos las conectaría más nubes. de los títeres, porque el de donde salen los monitos esos pequeñitos. Pensemos de todos en un niño bien pequeño. Tenemos un pájaro grande que lo lleva, tenemos la lluvia dentro de su pieza, tenemos una nube, los zapatos y los sombreros. Seleccionemos una, pensando en el nivel, en el momento. La ¿Qué lluvia. podría ser más entendible? La lluvia. Ya, ¿por qué propones la lluvia, Karina? Por un tema de que podríamos trabajarlo en el momento del descanso de los pequeños, en el periodo de la siesta. Previo a la siesta, a lo mejor podríamos trabajar con ciertos sonidos de la naturaleza. Podríamos utilizar los pájaros, la lluvia, el viento, pero vinculándolo desde un lado de que, porque son ruidos fuertes, que a ellos les causan cierto temor, pero como acercarlos a que son sonidos naturales, son ambientes naturales y que son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Alguna opinión para esta propuesta de Karina? ¿Están de acuerdo? ¿Se quedarían también con la lluvia de todas las que revisamos? Hola, hija de mi corazón. Escucha, se pegó para mí, no escuché. Voy a apagar mi video. Apagué mi video porque no sé si... Puedes escribir la pregunta. De la lluvia. No se escucha. La tía Miri vive en el campo y tiene mala señal. De la siesta, Tía Miriam, y si lo escribe, porque no se escucha muy bien. ¿Aló? ¿Ahí sí? Me pareció que estaba diciendo que estaba de acuerdo. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Hola. Miriam dice que está de acuerdo. Ajá. Está de acuerdo. Ya. Sí, yo también estoy de acuerdo porque pienso que estas imágenes, por ejemplo, son muy difíciles de conectar para un niño muy pequeño. O sea, ¿por qué los sombreros los voy a asociar a preocupación o miedo? Es más abstracto. Igualmente los zapatos. Es como un recurso muy, yo diría, en una etapa inicial en que estamos tratando de que comprendan emociones, yo diría que es muy difícil, no nos ayuda tanto para que sea algo que todos los niños fácilmente pueden conectar con la emoción. Pero si nos imaginamos la situación, igual acá es también bien ficcional, ¿verdad? Pero imaginémonos que la lluvia está dentro de nuestra pieza, nos preocuparíamos, ¿verdad? Que se nos inunde la cama, qué sé yo, nuestra lamparita, nuestro patito. Entonces, creo que es una experiencia más posible de que los niños conecten. Sí, porque además ellos igual pueden experimentar la sensación de la lluvia. Exacto. Está más al alcance, por ejemplo, nosotros que somos acá del sur, que el niño se pueda exponer obviamente con todos los resguardos a que, no sé, las gotas de lluvia toquen su cara, sus manos. Eso le va a permitir reaccionar, que eso es algo más tangible para ellos, que lo puedan sentir. Claro, y en el último caso, si cuando queramos ejemplificar esa experiencia, por así decirlo, si no está lloviendo, podemos buscar otra forma de poder crear la simulación de que haya lluvia dentro de la sala. Con la música, con sonidos de... Exacto. Sí, claro. Sí, tienes razón.
De acuerdo, entonces, podríamos decir, ok, este es Ramón. Ramón se preocupaba por muchas cosas, o sea, podríamos mostrar esta imagen y directamente esta. Se preocupaba por la lluvia. Y hablamos de esta imagen. Entonces, eso podemos seleccionar para Sala Cuna y luego hacer esta idea de los adultas crean muñecos quitapesares para elaborar momentos de miedo o preocupación y dejarlas al alcance. Cosa diferente es la propuesta para niveles medios, en donde quizás ya podemos hacer una lectura completa de la historia. Perdón, es que estoy aquí también editando el texto. No sé si ven mi PowerPoint o ven el libro. ¿Qué están viendo? Se ve el libro. El libro. Ya, aquí. Entonces, en el nivel medio se podría hacer una lectura completa. No sé si están de acuerdo. Sí, los niveles medios sí. Y se invita a los niños a crear y utilizar sus muñecos quitapesares en momentos de preocupación o miedo. Y buscar formas de conectarlo con el hogar. Entonces, si se fijan, si tuviéramos incluso esta posibilidad de que los niños a principio de año en Sala Cuna les mostramos un par de imágenes del libro y jugamos reiteradamente a lo largo del año y estos muñequitos quitapesares acompañan toda esta mediación emocional que queremos hacer, ya hacia fin de año capaz que podemos leérselo más páginas, en fin, pero conectamos con una idea clave del texto que es la preocupación de Ramón y que los muñequitos nos ayudan. Es decir, como que podemos llevar a la vida cotidiana el libro. Y después con muchas experiencias de la vida cotidiana con estos muñequitos, los podemos llevar nuevamente al libro completo, cuando pase un poco más de tiempo. ¿Qué cosas podríamos hacer para comprensión oral en nivel transición? Aquí estoy un poco... tratemos de generar una idea y yo creo que pronto ya vamos a tener que volver. Ahí quizás podríamos, hablando como de las experiencias propias de los niños y las niñas, quizás de cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores, cosas de que ellos puedan ir verbalizando y trabajamos el tema de las emociones que anteriormente habían mencionado las chicas. Ajá. También, como los niños acá en este nivel ya son más grandes, ellos ya pueden reconocer un poco más sus emociones, entonces también ellos pueden decir lo que sienten, mostrarnos, o sea, puede ser también a través de imágenes o hacerles a ellos, también se puede seguir trabajando con las emociones y hacer con ellos las distintas caritas, y que ellos cuando se sientan, digamos, felices o tristes, pueden seleccionar una carita y decir cómo están. De acuerdo. Aquí quizá podríamos también como hacer visible que frente a una preocupación podemos tener una solución. Y eso es parte de lo que está en la historia, que es una idea clave, ¿verdad? Es decir, le preocupaban muchas cosas, pero encontró una forma de resolverlo. O sea, creo que tenemos que volver. Y tengo que yo hacer esa... sugerencia que dejaría para que ustedes vayan a la guía es que podamos diferenciar, quizás ya pensando en niños de transición, que hay distintas preguntas o comentarios que podemos hacer. Hay preguntas que son más difíciles que otras, que favorecen comprender ideas complejas. Y les quiero mostrar una cosa. Por ejemplo,
voy a ejemplificar un tipo de pregunta que uno haría. Entonces, por ejemplo, que nosotros podamos quedarnos aquí en el final y decir, desde entonces Ramón ya no es tan preocupón. No necesariamente va a ser tan fácil para un niño conectar que desde entonces ya no es tan preocupón con la solución que hubo, con que hubo dos momentos. Hubo un momento en que tenían que los muñequitos lo ayudaron, pero después él se preocupó por los muñequitos. Entonces podríamos preguntar, ¿por qué ya no es tan preocupón? Como para ver qué entendieron los niños. Los niños en su proceso de comprensión oral van desde entender, como por decir así, páginas un poco aisladas, y nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a que vayan haciendo conexiones, como si fuera un video en donde entendemos que una cosa antecede a la otra y tiene consecuencias, ¿ya? Entonces también es otra estrategia que podemos hacer, y hay ideas específicas de eso en el libro Vamos a cazar un oso, que está ejemplificado en el capítulo 6, ¿ya? Voy a hacer volver a todos para el plenario. Se nos hizo corto, chiquilla. ¿Cómo se hace salir sesión de grupo pequeño? A ver, aquí voy a tener. Yo podría contar que no hicimos la tarea tal cual como la pensamos, entonces no anotamos en el PPT que deberíamos haber anotado. Yo me puedo comprometer después a escribirlo y pasarlo, pero de todas maneras podemos compartir. Para cerrar, ¿qué te parece? Sí, igual nosotros avanzamos un poco y yo podría mostrarla, pero alguna de las del grupo las invito a que se anime a presentar. Yo fui facilitadora, pero que alguien presente la propuesta, ¿les parece? Aquí el equipo Ramón Preocupón presente. ¿Escuchamos a alguien entonces que nos cuenta? Que le pueda contar a las compañeras del grupo de la ola qué pensaron para... Ya yo participo. Bien, Carla. De que nadie más quiere. Ya no sé si estarán todas ya como para empezar. Empecemos nomás. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, nosotros como habilidad de lenguaje del grupo de Ramón Preocupón seleccionamos la comprensión oral. ¿Ya? Igual estuvimos analizando bien el texto porque al ser tan extenso para Saracunda no se podía leer en su totalidad. Así que decidimos seleccionar algunas páginas. En ella, una página donde se ve a Ramón con su pieza lloviendo y que se muestre que eso le preocupa a Ramón, que la lluvia le preocupa. Ahí se puede jugar con el sonido de la lluvia, con la expresión corporal, tu expresión facial, para que el niño entienda que eso le preocupa a Ramón. Y también las páginas en que se crean esos muñecos quitapesares para que el niño pueda sacar ese malestar que tiene y transmitírselo a los muñecos. Esas son como una de las estrategias que creamos. No sé si de mi equipo quieren aportar algo más o si estamos ok con eso. ¿No? Bien. ¿Continúa entonces? ¿Sí? Ya. Bueno, en los niveles medios ya se puede tomar la lectura completa del texto, sin resumirlo como por partes. La idea es que los niños crean y se les invite a utilizar sus muñecos quitapesares, que ellos lo elaboren, para que ellos sepan de qué se trata más o menos el texto, que estos muñecos uno le puede transmitir su malestar y poder liberarlo, por así decirlo.
claro, como dice ahí, en momentos de preocupación o miedo, y eso se puede conectar también con el hogar, que ellos puedan trasladar estos muñecos quitapesares o elaborar sus propios muñecos quitapesares en su casa, cosa de que también la familia no pueda trabajar en su casa. ¿Voy bien? Sí. Ya, y para los niveles de transición, queremos invitar a los niños a que ellos mencionen sus preocupaciones, que puedan transmitir esas emociones que tienen, que sepan relacionarlas y verbalizarlas bien. Y para eso también está el uso de los mismos muñecos quitapesares. Así que a través de la lectura podemos nosotros realizar esas acciones, además, no solamente el hecho de leer, sino que también el crear algunas estrategias para trabajar las emociones de los niños y niñas, que ellos sepan a través de esta comprensión oral el tema de las emociones. Eso sería como más o menos lo que puedo compartir de lo que nosotros pudimos hacer. No sé si alguna compañera de equipo quiera no sé, fortalecer un poco más mi análisis, o si estaríamos ok así. Yo quiero aportar un poco a lo que acaba de mencionar Carla, que en los 3 niveles estamos tratando de dar énfasis a la validación de las emociones de los niños, que las emociones de ellos son tan importantes como las emociones que tiene un adulto, y que son totalmente naturales. Y en el proceso de crecimiento de ellos, que siempre darles la tranquilidad de que hay alguien que está con ellos, de que los puede ayudar, que al momento de ya cuando está más grande de ir verbalizando, es más fácil poder aportar en cuanto a una ayuda en caso de ser necesario. Sí, ese libro se presta mucho para eso, ese libro, ¿verdad? ¿Podemos quizás compartir, Susana, el trabajo al otro grupo? Si me dejas compartir la pantalla. Yo Sí, ahí le puse un aplauso a las presentadoras del equipo. Muy bien, sí. Entonces nos quedan unos minutitos para... Ya, yo escribí ahora el grupo del libro La Ola. No sé si hay alguien que quiera contar ahora lo que conversamos. Yo escribí en esta lámina lo mismo que estábamos conversando, los mismos acuerdos que tomamos. No sé si hay alguien quien podría compartirlo con el otro grupo. Así, lo interesante de esto es que se llevan los recursos para los 2 libros, que después pueden afinarlo cada uno en su sala, con sus compañeras de equipo, ¿verdad? Pero que puedan tener el repertorio de trabajo de los 2 libros. Así que, ¿quién se anima de La Ola a contar el trabajo que hicimos? ¿Alguien que quiera participar? Las preguntas están ahí anotadas, son las mismas que definimos en el grupo. Anímense, chiquilla. No tiene que estar perfecto. Es para que sea más interactivo, más entretenido, sí. Sí, fue escucharnos solo a nosotras. Así que... Ya. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, yo les voy a contar. Bueno, nuestra propuesta, ¿cierto?, se basó en la habilidad del lenguaje y la comprensión oral, ¿cierto? Y fuimos viendo en primer lugar, como las capacidades de los niños dependiendo de esa edad, y con ello fuimos graduando la dificultad de preguntas, ¿cierto?, para lograr esta comprensión. En una primera instancia, ¿cierto?, en Sala Cuna, dijimos que podíamos trabajar una página del libro, o tal vez 2, donde se pueda demostrar esta narrativa y con esa secuencia de causa-efecto, y por eso estas preguntas de ¿cómo está la niña? ¿Está seca? Otra imagen, ¿cómo está la niña? Está mojada. Entonces, el rol del adulto obviamente se basa en prestarle el lenguaje a los niños, en lograr esta comprensión, ¿cierto?, de esta causa y efecto, de este antes y después en esta narrativa. ¿Ya?
igual había muchas otras propuestas que, por ejemplo, complementar con otros elementos como recursos sonoros, el sonido del mar, recursos como arena, haciendo como este concepto de mar, ¿cierto? Cuando uno va a la playa, en el nivel de Sala Cuna, quizás permitir que los niños se mojen, que toquen el agua, ¿cierto? Pero más que nada se basaba eso, en la comprensión de, decíamos, seleccionar una o dos láminas que los niños pudieran comprender mediados por el adulto. En el nivel medio, ¿cierto? Incrementamos un poco la complejidad de esta pregunta, y también hicimos la pregunta, ¿dónde está la niña? ¿En qué otro lugar puedes mojarte así? Que los niños pudieran conectar, ¿cierto? Poco a poco, esto que ellos ven en estas imágenes con su vida personal. Y ahí, bueno, en niveles medios, como en todos los niveles hay diferencias. Yo les contaba las características de mis niños, y siempre son de medio, pero creo que están súper hábiles para responder las preguntas que hicimos para el nivel de transición. ¿Ya? Eso en cuanto al nivel medio, ¿cierto? Lograr la mejor comprensión. No, pero el doctor, el del azotismo dijo que es difícil. Si el páncreas disculpen, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Ya, está bien. Sí, ya. Eso, lograr la comprensión mediante estas dos preguntas, ¿cierto? Que el niño pudiera contarnos dónde está la niña, si ha tenido la posibilidad quizás de estar en alguno de estos lugares, y también decíamos que esta es, bueno, en esta como forma de entrelazar los objetivos de aprendizaje, podríamos generar aprendizaje en cuanto a la emocionalidad, en cuanto a la corporalidad de los niños, a la comprensión, ¿cierto?, del entorno incluso, de nuestro entorno, de manera contextualizada con lo que viven día a día, ¿ya? En cuanto a los niveles de transición, seguimos por la comprensión oral, pero también por el discurso narrativo. Entonces, creemos que los niños también pueden producir el texto, a lo mejor realizar una lectura compartida de estas imágenes, y el adulto, ¿cierto?, es el que puede ir quizás mediando y los niños explicando o realmente produciendo ese texto. Y en cuanto a la comprensión, dijimos, ¿cierto?, las preguntas, ¿qué estará pensando la niña en este momento? Sobre todo en un momento que la niña le saca como la lengua hacia el mar, entonces, ¿qué se imaginan ellos? Que pueden exteriorizar quizás sus propias vivencias o dar su propio punto de vista desde su lectio, ¿cierto? ¿Qué les parece ese gesto que está haciendo la niña? ¿Ya? O también, ¿cierto? ¿Por qué hay gotas azules? Porque el mar es el único colorido que tiene este texto. El resto es como en blanco y negro, y tiene como trasfondo, ¿cierto? En una parte parece que el cielo también lo tiene, pero visualizamos una imagen donde hay pintitas azules, entonces que ellos puedan comprender y darnos su concepción acerca de estas gotitas azules. También generamos otras preguntas, por ejemplo, ¿qué estará sintiendo cuando la moja la ola? Porque queda así como derrumbada en la tierra, entonces esa también fue otra pregunta que generó. Eso sería. Muchas gracias. Quisiera solo como para reforzar, bueno, ambos abordamos la misma habilidad, y creo que es muy interesante poder mirar cómo una misma habilidad y con un mismo libro podemos cubrir un rango importante, y eso yo creo que sería como una idea muy fuerte para nosotras de transmitir. Y para resaltarlo aquí en este ejemplo, en el primer nivel es la comprensión a partir de lo más sensorial, de lo más perceptivo, ¿verdad? Es decir, seco, mojada, que son experiencias concretas para los niños. Luego, en donde los niños podemos desafiarlos a ir diciendo ejemplos adicionales a algo que está presente en la lectura. Y en el tercero,
estamos invitándolos a hacer conexiones con su conocimiento, ¿ya? Y ahí se nota como esa evolución, en donde aquí los niños aprovechan lo que conocen del mundo social, es decir, por ejemplo, los pensamientos que tienen los otros, en este caso la niña de la ola, o del mundo físico, como el tema de las gotitas azules, ¿ya? Entonces, para ver que hay una amplia gama de posibilidades. Susana, solo para cerrar también, bueno, con este libro también invitar al otro grupo en términos de que un libro sin texto escrito no es un impedimento ni lo hace más difícil. Yo creo que eso fue una conclusión a la que llegamos acá también, que uno podría, si tiene dos opciones, va a escoger el clásico que tiene el texto escrito antes del que sin palabras. Eso mismo salía acá en nuestro grupo, cuando en realidad conversándolo, ¿verdad? Y teniendo claro el objetivo que uno quiere lograr, no es difícil llegar a elaborar un trabajo para alguna habilidad. Y lo otro que quiero aportar solamente es que salió muy espontáneo en este grupo que la gente es de Villarrica y tiene mucha agua a su disposición. Entonces para ella, para mi grupo, quiero contar que me dio risa nomás, que fue muy espontáneo. Bueno, si no se moja en el agua, no conoce el mar, conoce el lago, conoce el río, cosa que para nosotras santiaguinas es como que si no ha ido al mar, no ha visto agua en ninguna parte el pobre. Y en mi grupo salió muy espontáneo eso, y por eso el tipo de preguntas también, bueno, te puedes mojar en cualquier parte, puedes conectar con tus experiencias, tu conocimiento previo en ese sentido mucho más fácilmente. Eso, y bueno, ahora si quieres sigue tú con estamos justo en el tiempo para ir cerrando, simplemente queremos dejarles la inquietud respecto a un tema que no vamos a alcanzar a desarrollar, pero sí nos interesaba dejárselo planteado en términos de que yo les mencioné que podemos trabajar con un libro, varios OA, pero también podemos armar estas redes, ¿ya? De libros, de textos que mezclen un poco lo que es literario con lo no literario, con un libro que desarrolle conceptos, como hablamos la semana pasada también con Miley. Entonces, un breve ejemplo, si queremos hablar del tema de los animales, ¿verdad? Podemos leer un cuento sobre los animales, podemos leer, como sería el caso del beso beso, o el qué le pasa a mi cabello, y por otra parte tenemos textos informativos, ¿verdad? Que desarrollan contenidos como Animales al Natural, que nos aportan datos reales sobre animales, o Mis Animales Suavecitos, que desarrollan simplemente conceptos mucho más precisos. Y quisimos acá un poco mostrarles una amplia variedad en términos de la materialidad del libro, libros que son de hojas más duras o con texturas, como es el Mis Animales Suavecitos, ¿ya? Y que eso tampoco nos puede limitar a decir, mira, tiene texturas para sala cuna. En realidad un niño de transición va a gozar igual tocando un libro con texturas, ¿ya? Nuevamente no nos limitemos por los niveles, sino más bien por gozar la experiencia estética, en este caso de la materialidad del libro, ¿verdad? Y cómo podemos pensar en distintos recursos que nos sirvan al mismo objetivo, que sería, por ejemplo, aquí ampliar el conocimiento respecto a los animales, ¿ya? Tenemos un libro en términos ahora más hacia las habilidades del lenguaje, tenemos libros que nos permiten desarrollar vocabulario, como Animales al Natural, libros que nos permiten trabajar la conciencia fonológica, como es el Beso Beso, que es un libro muy lindo, también con mucho texto repetitivo, ¿ya? Y así, entonces, pensar cómo, de qué manera podemos agrupar también más de un libro, hacer grupos de libros para desarrollar un tema, ¿ya? Eso se los dejamos también como inquietud o un desafío, si lo quieren ver así. Y por último, terminar con esta lámina, Susana, no sé si... Sí, pensábamos que esta podía ser una manera como de hacer sentido a ambos talleres hasta ahora, en donde podemos visualizar una secuencia para imaginar cómo logramos finalmente, como se ve en la imagen de más hacia la derecha, los resultados en los niños, ¿ya? Por ejemplo, promover el interés y el gozo por los libros, y también el desarrollo de las habilidades del lenguaje que hemos visto hoy. Y eso requiere estas otras dos etapas previas en donde de a poco vamos avanzando, ¿ya? Entonces, la primera, el acceso. El acceso es una barrera básica en Chile, porque tenemos libros muy caros, ¿ya? En especial los libros dirigidos a los niños. Entonces, si nosotros, entiendo por lo que he escuchado, que en sus jardines hay dotación de libros, y si no fuera así, siempre
tenemos ahí un desafío de vinculación con bibliotecas, pero cuando el acceso se logra, ya hemos logrado un paso muy importante, ¿ya? Y luego lo que nos queda es hacer más disponibles los libros al alcance de los niños, ir variando su distribución en las salas, ir dándole prioridad a alguno que sea de la semana, en fin, facilitar los préstamos al hogar, ¿ya? Para que también el acceso ocurra no solamente en un momento muy acotado, sino ampliar lo más posible esa posibilidad, ¿ya? Luego tenemos la exposición, es decir, accedemos al libro en términos más físicos, pero luego la exposición es la que nos va a permitir el acceso al libro en términos culturales también. Y ahí está todo lo que hemos visto hoy día, de distribuir, de planificar las lecturas, ojalá sea la misma para una semana, para que los niños se apropien y hagan más suyo cada título, ¿ya? Planificar nuestra forma de leer y también qué tipo de interacciones queremos privilegiar, como los ejercicios que estuvimos viendo recién. Y dos puntos más, uno es buscar la manera de que esto se haga en equipo, ¿ya? Porque si solamente concentramos, y por eso es muy bueno que en esta iniciativa estén aquí técnicos y educadoras, porque las licencias nosotros sabemos que existen, ¿verdad? Y si falta una del equipo, tenemos la posibilidad de que otra también mantenga esta exposición de los libros a los niños y que no quede concentrada solamente en uno de los miembros del equipo, ¿ya? Lo mismo con el tema de utilizar estrategias que permitan el involucramiento de las familias, ¿ya? Sabemos que mientras más coordinados funcionamos entre jardín y familia, más es lo que podemos lograr, ¿ya? Para los objetivos que hemos visualizado, como el interés, el gozo y las habilidades del lenguaje. Así que nos pasamos unos minutitos, pero esto teníamos como manera de cerrar, y no sé si quisieran ustedes hacer algunos comentarios finales. Yo no he podido mirar el chat, si es que ha habido preguntas. Voy a dejar de... No sé si quieren que deje... Ahí, dejamos de compartir. ¿Algún comentario, chicas? Hola. Soy Tamara. No, yo más que nada también agradecer, porque estas instancias nos hacen remirar también nuestras prácticas educativas, el uso de los libros, ya sea también en casa, con nuestros propios hijos en este caso, o cuando uno está interactuando con los niños en el jardín, porque nos ayuda también a dejar de subestimar lo que los niños pueden o no pueden manipular, pueden o no pueden aprender, o qué libros o no libros utilizar, porque veíamos, por ejemplo, con el de la ola en mi caso, que tal vez a una simple mirada no lo hubiéramos usado en una sala cuna, pero remirándolo uno puede ver que el libro tiene múltiples oportunidades independiente de la edad de los niños. Todo va a depender también del manejo de nosotros y cómo trabajamos con él. Así que agradecer estas instancias que nos permiten ir creciendo también para el desempeño de nuestras prácticas educativas, y en mi caso personal también cómo trabajarlo en casa en esta instancia de pandemia con mis propios hijos. Gracias, Tamara. Cheri, Michelle, si ustedes quieren agregar algunas palabras ya para cerrar. Por acá, igual agradecer la instancia, me sumo a las palabras de Tamara. Me encantó el capítulo 6, bueno, lo leí casi todo en realidad. Creo que al tiro me imaginé mi salita, no sabemos si va a haber retorno, pero me la imaginé así como destinándole un lugar especial al libro de la semana, siguiendo con la propuesta que ustedes nos hacen en la guía. Entonces, como que obviamente al alcance de los niños, pero con un lugar especial, que los niños sepan que, y se recuerden en todo momento que estamos trabajando con ese libro, que estamos aprendiendo, que lo puedan ir a mirar. Se los hice saber a mis técnicos que también están en la sesión, que al tiro me lo imaginé. Así que agradecer por eso, por ampliarnos un poco, ¿cierto?, esta visión del uso del libro, de acercar a los niños a la lectura,
que es tan importante, que nos permite también derribar tantas barreras que hay en esta sociedad, ¿cierto? Abrirle un mundo a los niños, generar un poco más de igualdad de condiciones, ¿cierto? Emparejar la cancha, como le digo yo siempre. Entonces, es un mundo súper genial, o sea, para nosotros poder aprender de esto, perfeccionarnos cada vez, que continuamente lo hacemos, y poder con la lectura, ¿cierto?, abrir muchas puertas a nuestros niños y niñas. Así que agradecer la instancia y consultar, ¿habrá algún convenio? ¿Lo firmaremos? Claro. Gracias. Con la biblioteca, acá estoy yo. Estamos trabajando para ustedes. No sé si alguien más tiene alguna otra palabra o para ir cerrando, porque sé que igual nos tomamos harto tiempo, así que agradecemos su atención en este taller casi de 1 hora y media pasadito. Solamente, si no hay nadie más, decirles que de aquí nos damos una pausa de 2 semanas y nos volvemos a encontrar el 30 a la misma hora, 2:30, para que se vayan, reserven en su agenda, por favor. Nada más que decir, Michelle. Sí, agradecer a las profesoras, Gabriela, También. Susana, muchas gracias por la sesión Gracias. del día. Yo también aprendí mucho, mi especialidad no son los niños, así que no tengo con quién ensayar tampoco, pero aprendí mucho. Todavía no. Y gracias a las chiquillas que estuvieron aquí esta semana nuevamente, nos vemos el 30. Con Karina para cerrar este proceso, y Natalia, estamos trabajando para el convenio, así que va a estar en algún momento. Eso. Claudia. Y no, nada, como siempre agradecerles a todas la participación y la motivación, también obviamente Susana y Gabriela, muchas gracias por darle bajada a la guía que está disponible para todos y todas en la página de la Biblioteca Escolar Futuro y en otros sitios también. Y también, Natalia, sí, estamos todos trabajando para que los convenios salgan pronto, así que, pero de todas maneras apenas se pueda habilitar el espacio de la Biblioteca Escolar ahí en el campus, son por supuesto bienvenidas, así que independiente de los convenios, estamos trabajando colaborativamente con ustedes. Así que muchas gracias por la participación y la motivación. Un gusto haber compartido con ustedes. Hubiera sido mejor estando allá, tomando el airecito limpio de Villarrica, pero ya será para una próxima ocasión. Sí, les volveremos a invitar nuevamente. Gracias, profesores. Bueno, un gusto. Que les vaya muy bien. Chao, chicas.